Para responder a la pregunta de cuántas empresas, por ejemplo, son las que yo debo realizar la encuesta o voy a llevar a mi investigación, entonces lo que vamos a determinar es el tamaño de la muestra. Recordemos que es la primera pregunta que vamos a ir respondiendo y para esto vamos a requerir del uso de 3 datos. El primero es el tamaño de la población. El tamaño de la población se va a referir entonces a la cantidad total que existe de ejemplares de mi objeto de estudio. En este caso, si son empresas, vamos a trabajar con un ejemplo de que existan 850 empresas de mi interés en determinada región. Entonces, este tamaño de la población es el primer dato que debemos calcular o conseguir. Una vez lo tengamos, entonces vamos a contemplar algo que vamos a llamar el margen de error. El margen de error va a ser la diferencia que va a existir entre la información correcta y la información no correcta en mi investigación. Es muy probable que a la hora de yo seleccionar esta cantidad de empresas, determinada información no vaya a ser la más acertada posible o no vaya a ser la correcta. Puede que una empresa me responda, supongamos algo que no sea verdad, o supongamos el encuestador se haya equivocado diligenciando una pregunta, una respuesta. Entonces, en el proceso de recolección de datos es muy probable que vayan a existir errores. Ese error por ahora lo vamos a manejar con un dato que lo vamos a manejar con un porcentaje. Listo, ya ahorita vamos a mirar un ejemplo práctico. El otro dato que vamos a requerir es algo que vamos a llamar el nivel de confianza. Entonces, es el porcentaje de confianza que le va a dar el investigador a los datos recolectados a la hora de llevarlos a la población. Quiere decir que si yo le voy a dar mucha confianza a los datos es porque le voy a dar mucha credibilidad a que lo que ellos me digan significa lo que todos ellos como empresas piensan. Si yo manejo, por ejemplo, un porcentaje bajo, entonces estoy dando fe de que es muy probable que estos estén hablando más que por sí mismos en vez de que por toda la población. Estos son datos que de cierta forma se calculan con una fórmula estadística, pero a continuación yo les voy a presentar en las páginas que yo les compartí. Vamos a revisar cómo se hace esto de forma práctica. Para esto lo primero que vamos a hacer es ingresar a la página. En este caso voy a ingresar a la que se llama SurveyMonkey y aquí me está preguntando, por ejemplo, esto es una calculadora de tamaño de la muestra, entonces me está preguntando los 3 datos que acabo de explicar. Entonces en este caso vamos a decir que el tamaño de la población es 850 empresas y vamos a empezar a configurar estos dos valores de nivel de confianza y margen de error. Para empezar, pues vamos a poner, listo, está bien, un nivel de confianza del 95% y un margen de error, vamos a decir que quiero manejar un margen de error del 10%. Entonces esto de una vez me calcula que mi tamaño de muestra es 87. 87 empresas son las que yo debo encuestar o entrevistar de mi tamaño de población, que es 850. Podemos hacer otro ejemplo. Supongamos que quiero un mayor nivel de confianza. Entonces obviamente tendría que encuestar a muchas más empresas, en este caso a 140. Y supongamos que yo quiero manejar un nivel de error más pequeño, supongamos 5.
tendría que entonces, para lograr un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 99%, quiere decir que casi el 100%, tendría que encuestar a 374 empresas de estas 850. Entonces, a medida de que nosotros vamos generando un mayor nivel de confianza, pues nos va a exigir una mayor cantidad en la muestra, y si queremos un margen de error más pequeño, pues él me va a generar o va a exigir mayor cantidad de empresas a encuestar. Es importante que sepamos que en la práctica normalmente se utilizan algunos valores ya determinados para los valores de porcentajes de error y nivel de confianza. Por ejemplo, para el porcentaje de error normalmente se utiliza el 2%, el 3%, el 4%, el 5%, o bueno, ya cuando se quiere manejar un nivel de error mucho más grande, el 10%. Y para nivel de confianza normalmente se utiliza 90%, 95% o 99%. A continuación vamos a realizar el siguiente ejercicio, donde ustedes van a realizar el cálculo del tamaño de la muestra utilizando los siguientes datos para estos tres casos. Por ejemplo, para una población de 1400 computadores van a realizar el cálculo de la muestra utilizando un porcentaje de error tanto del 3 como del 5 como del 10%, utilizando también respectivamente niveles de confianza del 99% y del 95%. Eso mismo van a realizar para una población, por ejemplo, de 4.750 empresas. Van a calcular cuál sería el tamaño de la muestra utilizando esos diferentes datos. Y lo mismo vamos a realizar el cálculo del tamaño de una muestra de una población de 12.630 mujeres para hacer, supongamos, un estudio basado en este género. En este caso entonces lo que van a realizar es la combinación de cada uno de estos porcentajes de error con estos niveles de confianza. La idea de este ejercicio es que ustedes revisen cómo le dan los datos de los tamaños de la muestra. Van a realizar el ejercicio utilizando una de las páginas que les compartí y los van a ir anotando para determinar cómo da el comportamiento de estos tamaños de la muestra. Como vemos, es un ejercicio sencillo, es una práctica que se utiliza mucho cuando voy a utilizar poblaciones principalmente grandes. Bueno, de esta forma logramos entonces realizar un ejercicio práctico de cómo calcular una muestra.